para ir poniendo en contexto el título un poquitito, esto es parte de un encuentro periódico virtual que venimos haciendo desde Prácticas y Gestión. El encuentro de hoy está centrado fundamentalmente en los desafíos, por llamarlo de alguna manera, en los retos que hay en la toma de decisiones hoy organizacionales. Estamos hablando de toma de decisiones no individuales, sino en el entorno empresarial y mirando un poco los desafíos que hay frente a herramientas tecnológicas, tanto las emergentes como las que ya desde años, incluso antes de la pandemia, se vienen implementando. Este es un formato que lo venimos haciendo con otros temas, pero en general nosotros vamos trabajando para ir avanzando un poquitito. Vamos tratando temas de tendencias que vamos viendo con Insight, que nos van dando clientes este, para ubicarlos a ustedes, a los presentes, quienes somos. Yo soy el fundador, CEO de Prácticas y Gestión. Es una consultora que está especializada fundamentalmente en dos pilares, que es gestión de negocios y finanzas estratégicas. Actualmente yo le diría que el core de la consultora es proveemos programas de formación, capacitación para LATAM, también hacemos consultoría, estamos acá en Buenos Aires, pero la pandemia en alguna medida impulsó digamos, como dos o tres lugares de trabajo que tienen que ver que están ubicados en Perú, en Colombia, en Ecuador, fundamentalmente en Perú y Colombia, sobre los dos pilares que les había comentado. Ahí para los que están presentes tienen el dato de www.practicasygestion.com si quieren ir entrando y mirando un poco lo que hacemos concretamente y abajo al pie del slide tienen un poco los datos duros, la historia de la consultora. En mi caso particular, yo en estos momentos estoy trabajando para afuera como speaker, como conferencista, pero sobre todo como capacitador en estos temas. Y hoy para nosotros es interesante tener digamos, la presencia dentro de la sesión esta nuestra de la consultora, que es Conclusiones Estratégicas, tener un invitado especial, digamos, Pedro Univaso. Digamos, él es especialista, es un experto en ciencia de datos, también muy vinculado a lo organizacional desde la Escuela de Mandos Medios del Instituto Madero. Bueno, interesante tener la presencia de él para poder mirar en un enfoque dentro de lo que es el mundo de la toma de decisiones hoy en día, ¿no? Simplemente yo quisiera hacer una introducción, digamos, básica y breve como para darle lugar luego a Pedro al trabajo de él. Eh, digamos, la toma de decisiones es un mundo hoy dentro del mundo empresarial donde en realidad la toma de decisiones tiene muchas dimensiones, ¿no? Digamos, hay dimensiones una dimensión organizacional que tiene que ver con la cultura interna, con el tipo de empresa, con el tamaño de empresa, si es una empresa más centralizada o más descentralizada. Este, También dentro de las empresas encontramos tomas de decisiones que son más programadas que otras. Hoy vamos a enfocar en realidad aquellas decisiones que están más dentro del ámbito, que requieren mayor tipo de análisis, que tienen mayor complejidad, pero hay decisiones que son también más programadas, que están más estandarizadas y es interesante hoy escuchar el enfoque que tiene de trabajo, en este caso Pedro Univaso, y lo que nos va a plantear él, lo que nos va a tratar de demostrar que tiene que ver con la toma de decisiones basada en datos. eh, bueno, que es algo que en realidad es bastante reciente porque tiene que ver, en realidad, tiene que ver un poco con las implicancias del entorno, que antes de la pandemia, incluso la pandemia aceleró todo este entorno que tiene que ver con un entorno menos predecible, ¿no? Que todos conocemos, menos predecible, muy inestable, muy lineal, digamos, y que desafía mucho en realidad lo que llamamos la toma de decisiones dentro del entorno empresarial, incluso tomando en cuenta las tecnologías que hoy se están utilizando y de alguna manera ver en qué medida podemos hacer aprovechamiento de esas tecnologías, un buen uso de esas tecnologías, como para poder enfrentar un mundo de este tipo, un mundo Bani, ¿no? Donde en realidad hoy lo que va a desarrollar el invitado, para ir dándole paso a él, no es pensar en poder predecir el futuro ni mucho menos, sino que los datos con los cuales hoy trabajamos, diría que el centro del evento es los datos con los cuales trabajamos, la visualización que hacemos de reportes, de informe y demás,
¿Cómo podemos aprovechar mejor los datos como para, digamos, tener más conocimiento de lo que tenemos? Porque en definitiva, resumiendo un poco esta introducción inicial, el avance de de la digitalización pone muchos desafíos, no solo organizacionales, sino sobre todo en este tema, ¿no? Que tiene que ver con tomar decisiones y no decisiones en empresas que en realidad cuentan con datos o algunas cuentan con menos datos, pero los retos están. Así que Pedro, dejo de compartir y bienvenido y bueno, adelante para que puedas avanzar con tu tramo. Bueno, buenos días entonces a todos los presentes. Nuevamente me presento, yo soy ingeniero Pedro Univaso. Vamos a hablar entonces en el día de hoy justamente cómo podemos hacer para mejorar nuestra toma de decisiones empleando justamente los datos. Una herramienta, digamos, que a pesar que el título de la presentación es hablar sobre las nuevas tecnologías, dentro de las nuevas tecnologías vamos a hablar exclusivamente de la tecnología de la información y dentro de la tecnología de la información los datos, que es lo que nosotros en general tenemos en gran cantidad en todas nuestras organizaciones. La idea es, ¿podemos aprovechar realmente esa información? La pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué valor tienen esos datos hoy en día? ¿Por qué está tan de moda hoy hablar de datos, por ejemplo? Entonces, esto es uno de los temas que vamos a tratar de dilucidar un poquitito en esta pequeña charla que vamos a tener en el día de hoy, como para poder despertar en cada uno de ustedes la idea de qué es lo que se está haciendo actualmente y que podemos empezar a profundizar. Son temas nuevos para todos nosotros, que ya tenemos unos años dentro de las compañías, y a pesar de eso, bueno, los datos que nos estuvieron acompañando durante muchos años, yo recuerdo desde cuando era joven que teníamos gran cantidad de datos, por ejemplo, en el área petrolera, donde estuve trabajando durante un tiempo, habría millones de datos porque cada cierta cantidad de milisegundos obteníamos datos de un pozo de petróleo, esa información directamente se desechaba, no se utilizaba para nada porque no sabíamos ni siquiera dónde almacenarla y si la podíamos almacenar no sabíamos cómo hacer para procesarla. Hoy en día la gran cantidad de información que tenemos gracias a Internet, los celulares y todo tipo de información que hoy en día ya se maneja en forma digital, generan datos. Antes hablábamos de teléfonos digitales y hablábamos de teléfonos analógicos, de sensores analógicos y digitales. Hoy prácticamente todo tipo de información es digital. Esto que estamos viendo nosotros acá en este Zoom es información de video, pero en realidad digitalizada, con lo cual se transforma también en datos. Estos datos también pueden ser utilizados, no solamente los datos de una planilla de Excel o de una planilla de cálculos o de una base de datos, sino también audio, sonidos, habla, videos, imágenes, todo se transforma en datos y esa gran cantidad de datos nos pueden ser útiles para nuestro día a día. Bien, si les parece, voy a empezar a compartir una pequeña transparencias o PowerPoint hoy en día para que después ustedes puedan en cualquier momento interrumpirme, preguntarme, ver qué ideas les surgen, qué quisieran conocer un poco más en profundidad sobre lo que estamos presentando, porque esta es un poco la idea, que tengamos una interacción entre cada uno de ustedes, no solamente digamos que sea digamos, una presentación tipo webinar donde uno habla y los demás escuchan, sino que realmente podamos de alguna manera quitarnos todas las dudas, qué cosas se nos ocurren, qué cosas tenemos alguna, digamos, idea de poder mejorar, y esto es un poco la idea. Pueden hacerlo vía micrófono o a través del chat. A partir de allí, Ramón podrá de alguna manera pasarme su información, sus preguntas, sus dudas, como para ir de alguna manera ir dialogando entre cada uno de nosotros. Si les parece bien, entonces comparto mi primera transparencia. Bien, lo primero que me gustaría conversar con ustedes es, ya que estamos hablando de toma de decisiones, bueno, cómo es la toma de decisiones sin datos, ¿eh? Para que después podamos analizar cuál es la diferencia, cuáles son las mejoras o cuál es la diferencia fundamental, en este tipo de toma de decisión. Básicamente, cuando tenemos que tomar una decisión, fundamentalmente lo que estamos tratando de buscar es un resultado, una acción. Este es el fundamento de la toma de decisión y el primer escalón en esta escalera que yo de alguna manera presento, son distintos niveles de esta toma de decisión cada vez más informada, cada vez más precisa, cada vez con mejores resultados.
El primer escalón de esta persona que va a tomar una decisión es simplemente el tema de la intuición. Para eso se utiliza desde el punto de vista neurológico solamente nuestro sistema límbico, es decir, el sistema que también compartimos con los restos de los animales, si es que nos consideramos un animal racional o un animal espiritual. Bueno, este sistema límbico, esta intuición que también tienen los animales, nos permiten tomar decisiones con un sistema muy práctico. Pero digamos que básicamente este primer escalón de toma de decisión es una toma de decisión, digamos, a la fuerza. Es decir, que realmente es el sistema más simple de toma de decisión, donde en realidad no se trata, digamos, de analizar la información, sino que ante un estímulo realmente uno toma una decisión. Estas son las decisiones que generalmente tomamos, un poco lo que nos estaban comentando antes, que realmente la mayoría de las decisiones que nosotros tomamos, nuestro cerebro trata de consumir la menor cantidad de energía posible. Por lo tanto, si ya tiene experiencia de que tomando tales acciones se obtenían resultados positivos o medianamente positivos, vuelve a reiterarlo. Un segundo nivel es justamente ya utilizar nuestro córtex prefrontal o de alguna manera nuestra inteligencia, nuestro sistema, digamos, nuestra toma de decisión con razonamiento, usar nuestra razón, y a esto se lo llama sistema analítico. Ya esto es una toma de decisión más inteligente, en donde yo ya realmente empiezo a razonar, a preguntarme, ¿está bien lo que estoy pensando? ¿Puedo tomar otras alternativas? ¿Cuáles de estas alternativas son las mejores? Y de esta manera nuestra toma de decisión mejora. No lo hacemos con todos los tipos de decisión que tenemos que tomar, sino con aquellas decisiones que son más importantes o que de alguna manera las consideramos nosotros de mayor importancia. Como tercer nivel, estamos hablando ya de un nivel de conseguir evidencias, es decir, de investigar, y a este sistema le llamamos de decisión informada. Es decir, que ya en este caso lo que tratamos de hacer es no solamente del razonamiento, sino ir fuera de nuestros cerebros, fuera de nuestra mente, y empezar a tomar evidencias externas para que esta decisión que nosotros vamos a tomar sea con mayor información y de esa manera los resultados sean mejores. Como vemos entonces, la toma de decisión sin datos también tiene una cierta escalonamiento y a veces nos quedamos generalmente en los sistemas prácticos o a lo sumo en sistemas analíticos y nos cuesta realmente a veces este área de investigación, de las evidencias, de la decisión informada, con lo cual ya es un primer paso que podríamos dar. Muchas de las escuelas de negocios trabajamos con la metodología del caso, que nació en Harvard en el área de la parte de derecho, en la cual justamente se trabajan con casos y en la cual nos enseñan, digamos, a utilizar estos casos para buscar evidencias a través de la información que el caso nos presenta. Por lo tanto, digamos, esta decisión informada indudablemente es un poco lo que nosotros tendríamos que en primera instancia, sin tener datos, ir a buscar. Pero estamos aquí para hablar de cómo podemos hacer para mejorar todavía mejor esta toma de decisiones sin datos, ya sea una decisión informada, con los datos que podemos tener en nuestra organización. Entonces, nuestra toma de decisión, básicamente, a través de un evento que nosotros tenemos y que tenemos que resolver, básicamente la toma de decisión sin datos utiliza nuestra intuición, nuestra suposición, la tradición de cómo se venía haciendo antes en nuestra organización, la experiencia que hemos tenido, nuestra propia ética para saber realmente cómo tengo que actuar frente al resto de las personas, y de esa manera esta toma de decisión produce una acción, un resultado que es el que finalmente estamos buscando, ya sea con una toma de decisión con datos o sin datos. Pero la analítica de datos nos propone justamente que esta toma de decisiones todavía puede crecer si nosotros, además de utilizar, porque no es que estamos desechando la toma de decisiones sin datos, que de alguna manera, fíjense que lo estamos usando a partir de nuestro propio cerebro, a partir de nuestra propia intuición, conocimiento, experiencia, información de evidencia externa, sino que lo que estamos diciendo, bueno, ¿qué pasa si yo ahora, además de utilizar esa información, tomo información de datos, es decir, datos digitales, datos que pueden venir de sistemas, por ejemplo, de CRMs, sistemas ERPs, sistemas de sensores, sistemas de Internet. Cualquier tipo de información que yo puedo tener puede sumar valor a la información que yo puedo tomar de evidencia externa sin datos. ¿Cuál sería el primer escalón? Entonces, en lo que a esto le llamamos analítica de datos, es decir, analizar estos datos para mejorar mi toma de decisión.
Bueno, el primer estadio de esta analítica de datos es analizar los datos del pasado. Ya pensemos entonces que tenemos que considerar que los datos que nosotros en nuestra organización tenemos almacenados, aquellos que yo les contaba, que en los principios de la información digital que utilizábamos en los pozos de petróleo se desechaba, es importante primeramente almacenar datos, tener datos del pasado, tener historia de datos, porque esos datos del pasado, de alguna manera y en este primer escalón, nos pueden servir a través de lo que se denomina analítica descriptiva, de poder sacar información de ese pasado que nosotros habíamos tenido. Y los datos pueden ser una fuente muy importante de información. Especialmente ¿por qué? Porque esos datos que nosotros tenemos almacenados de nuestra organización son únicos, son exclusivos, no lo tiene la competencia, los tenemos nosotros. Con lo cual esos datos que nosotros tenemos almacenados del pasado pueden hacer una diferencia competitiva con respecto a la competencia. En el futuro es de esperar que los datos almacenados de una misma organización formen parte de su activo. Es decir, es un activo de la organización la información que tiene almacenada, porque tiene información de sus clientes, de sus proveedores, de los requerimientos que tienen sus clientes, de los productos, etcétera. Gran cantidad de información que no la tiene su competencia. Y a través de herramientas como por ejemplo la analítica descriptiva, podemos sacarle jugo a esa información, podemos sacarle valor a esos datos que nosotros tenemos del pasado, que podemos de alguna manera utilizar para mejorar nuestros procesos, para generar nuevos negocios, para de alguna manera bajar costos, disminuir tiempos de procesamiento o de servicio, con lo cual este primer escalón, a pesar de que no sea el último de los escalones, en donde nos da mayor cantidad de resultados, es un muy buen primer paso que yo les propongo que ustedes empiecen a realizar en cada una de sus organizaciones. ¿Qué es la analítica descriptiva finalmente? Finalmente se visualiza en un tablero de control, que en realidad la palabra tablero de control no sería, digamos, la traducción real, en inglés es dashboard, sería pizarrón, realmente la traducción. Nosotros lo conocemos por lo menos en Latinoamérica como tableros de control o tableros de mando. Básicamente la idea, ¿cuál es? Que esos datos que nosotros tenemos del pasado, y como habíamos dicho son gran cantidad de datos, no los podemos procesar con nuestro propio cerebro simplemente analizando esos datos. Recuerdo, por ejemplo, otro caso que tuvimos en Tenaris, que teníamos que resolver un problema del alto horno, perdón, Tenaris no, en Siderar, que es donde tienen el alto horno en San Nicolás, la gente de Techín. Bueno, ellos tenían datos de los últimos 10 años de los que estaban produciendo, y la cantidad de variables que se generaban en ese alto horno eran aproximadamente unas 150 variables. Así que imagínense un Excel de 150 columnas por 10 años de filas. Imposible para que el cerebro humano pueda analizar esa información y sacar de alguna manera algo concreto o algo que tenga valor. Por eso es que se utiliza la analítica descriptiva. Lo que trata de hacer la analítica descriptiva es de alguna manera sacar como una especie de fotográfica de esa información numérica que tal vez es muy difícil para ser procesada por nuestro propio cerebro, de manera tal de que nosotros desde un punto de vista gráfico podamos interpretarla y sacar de alguna manera mayor información que si simplemente tuviéramos que estar analizando estadísticamente, por ejemplo, esos datos. Es decir, que el primer escalón de la analítica de datos es justamente desde el punto de vista humano, usando nuestro propio cerebro, tomar los datos del pasado, imprimirlos en un dashboard. Este dashboard, como vamos a ver dentro de un ratito, es un elemento, una herramienta no solamente gráfica, sino que es una herramienta gráfica dinámica, de manera tal de que con ese dinamismo y con esos gráficos nosotros podamos interpretar lo que estaba ocurriendo en el pasado y nos sirva para tomar acciones en el futuro. Un segundo nivel es, de alguna manera, predecir el futuro, a pesar de que, como dijimos recién, no es que estamos prediciendo el futuro, sino que de alguna manera lo que queremos hacer es mirar esos datos del pasado para ver qué es lo que podría ocurrir si se mantuvieran esas situaciones en el futuro y qué es lo que yo de alguna manera puedo obtener de información de esos datos del pasado para poder saber qué es lo que puede estar ocurriendo probablemente en el futuro. Este segundo nivel de la analítica de datos, que es la analítica predictiva, ya no alcanza con que nosotros utilicemos nuestro propio cerebro para hacer este tipo de análisis, sino que ahora sí ya necesitamos de las máquinas.
Y para eso necesitamos de la inteligencia artificial o lo que actualmente se le llama aprendizaje automático o machine learning. Machine learning básicamente lo que es son algoritmos, probabilísticos, que lo que hacen es analizan esa información de la misma manera que nosotros podemos con nuestro cerebro analizar estos gráficos de la analítica descriptiva, pero de una manera mucho más precisa, de una manera mucho más veloz y de una manera mucho más profunda, de manera tal de que la resolución de información que puede obtener estas máquinas a través de los algoritmos de Machine Learning sean mejores que los que podemos obtener nosotros a través de una simple análisis gráficos de un tablero de control. Quiere decir que de esta manera podemos ya solamente, no solamente conocer qué es lo que estaba ocurriendo en el pasado, aunque la analítica descriptiva también nos sirve para de alguna manera mejorar las acciones futuras, pero lo hace de una manera mucho más rápida y de una manera mucho más precisa, fundamentalmente cuando la cantidad de información, Big Data, la cantidad de datos con las cuales estamos manejando, es muy grande. Y es muy grande para nuestro cerebro rápidamente. Somos saturados realmente de información en un Excel, por ejemplo, con lo cual estas herramientas que no son sofisticadas, hoy en día cada vez es más fácil poder utilizarlas. Hoy en día con ChatGPT ya uno podría directamente pedirle a uno este tipo de inteligencia artificial generativa que nos ayude a resolver problemas a este nivel de analítica predictiva. Con lo cual, quiere decir que cada vez está más cerca y más al alcance de la mano nuestra de poder utilizar este tipo de herramientas. Y por último, tenemos un tercer nivel, que es un tercer nivel de toma de decisión automática, de manera tal de que ya aquí en esta analítica que le llamamos analítica prescriptiva, no solamente utilizamos las herramientas de aprendizaje automático para que de alguna manera nos ayuden a tomar una mejor decisión, sino que en este tercer escalón automáticamente estos sistemas toman la decisión por nosotros. Por eso es que la gráfica que les pongo aquí es el de un robot que básicamente toma información de los datos y obtiene resultados, realmente, digamos, toma la decisión en forma automática sin consultar con ninguna persona. Es decir, que de alguna manera en estos escalones que estamos viendo aquí, en el primer escalón de la analítica descriptiva, toda la toma de decisión la realiza el hombre finalmente con su visión y su análisis y su analítica personal. A esta analítica se le llama inteligencia analítica. Es una nueva competencia laboral que se está requiriendo cada vez más en las organizaciones, es decir, personas que puedan analizar gráficos, mirar datos, mirar este tipo de información y sacar información a través de ella. En un segundo escalón, como vemos aquí, las máquinas nos ayudan, de alguna manera nos guían, nos dan algún tipo de respuesta y nos dicen, te conviene hacer esto según el análisis que yo he hecho o que ha hecho el algoritmo. Y en el tercer escalón, automáticamente el sistema toma la decisión por nosotros. Por ejemplo, Pedro, sí, consulta. no, te quería hacer una consulta como para también abrir para por ahí en este tramo la gente quiere preguntar, pero en realidad ya estamos hablando acá a esta altura, ¿no? Vos que tenés el expertise en esto y lo venís trabajando, vos hablaste de un tema de que esto por ahí una empresa pyme, una empresa mediana que por ahí no tiene mucha tecnología, hay niveles de baja inversión, con lo cual se puede empezar a trabajar en esto, pero en este punto es necesario empezar a modelizar algo para llegar allá a la analítica predictiva. Por ejemplo, cuando yo hablo de planeamiento de demanda, y no solo que tengo volúmenes de datos, por ahí tengo no tanto volumen de datos, pero necesito bueno, hablamos de que la pandemia cambió un poco todo lo preestablecido. Hoy ya no puedo mirar con el espejo retrovisor y de alguna manera manejar el planeamiento de demanda, porque de eso depende el planeamiento de la producción y todo el encadenamiento que uno puede tener, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta sería, ¿es necesario empezar a modelizar? Yo parto de la data que tengo, parto de los hechos, de la estadística que tengo y ahí empiezo a modelizar para ir hacia adelante. ¿Cómo es el proceso para que, no sé, para que nos ubiquemos un poco en esto, ¿no? Sí, eso justamente en la próxima transparencia vamos a ver cómo es el proceso para poder hacer todo esto. Para Lo llegar que a sí esto. Perfecto, es importante perfecto. decirles que, por ejemplo, el tema de la analítica descriptiva, existen software como por ejemplo Power BI, que es gratuito, con lo cual cualquier pyme lo puede llegar a utilizar. Generalmente, digamos, en los cursos que nosotros dictamos, muchas de las empresas que nos vienen a ver o que de las cuales de alguna manera colaboramos con ellas, no tienen todavía implementado este tipo de sistemas.
y simplemente con una clase de 4 horas les enseñamos a usar el Power BI, es decir, que no es una cosa del otro mundo y además se puede aprender directamente con tutoriales en Google, con lo cual realmente no es tan difícil, por ejemplo, ya el primer escalón de la analítica descriptiva. Hablar ya de la analítica predictiva, en la cual tenemos que utilizar herramientas de inteligencia artificial, son un poco más sofisticadas, pero con un poquitito más de tiempo también se puede llegar a realizar, por ejemplo, para hacer justamente una propuesta como la que vos hacés. Indudablemente se necesita de tener datos históricos y esos datos históricos se pueden complementar, por ejemplo, para un análisis de demanda, con otra información que tenemos hoy en día en Internet. Podemos tener datos de lo que sean, por ejemplo, precios, costos, inflación, otros datos que pueden estar relacionados con nuestro negocio, con lo cual no solamente utilizamos los datos propios de nuestra organización, sino que le adjuntamos otros datos que podemos obtener de fuentes, digamos, genéricas que están presentes y que puede acceder cualquier persona. Es decir que, Mm. y ahora vamos a ver un poquitito cómo son justamente el proceso para poder obtener de los datos justamente este tipo de información. Es decir, que lo que estamos tratando de ver ahora es, si nosotros anteriormente habíamos dicho que el proceso de toma de decisión sin datos era exclusivamente a través de la intuición de esta persona que de alguna manera tiene una experiencia, porque justamente si la organización está funcionando es porque estaba funcionando hasta este momento bien o muy bien, bueno, pero ¿cuál es la idea? Que tal vez con la analítica descriptiva, con un tablero de control, con un dashboard, de alguna manera podamos sumarle información, evidencia, un soporte empírico, un análisis, una reflexión mayor que nos ayude a tomar una decisión que es mejor. Es decir, que la idea de usar la analítica de datos es justamente mejorar la toma de decisión incorporando, por ejemplo, el uso de este tipo de tableros de control. Y por supuesto que como tercer nivel podemos utilizar el aprendizaje automático, que ya ahí ya nos da una predicción, nos optimiza nuestra toma de decisión o nos puede ayudar como un sistema de recomendación. No solamente, digamos, tenemos que tomar la decisión en forma aislada con lo que nosotros pensamos, sino que este tipo de sistemas también pueden de alguna manera mejorar más aún todavía nuestra toma de decisión porque nos aporta mayor cantidad de información. Es decir, que la idea no es que hay que desechar lo que ya estábamos haciendo hasta este momento, sino que le tenemos que superponer a todos ellos distintos tipos de herramientas que podemos empezar a utilizar hoy en día y cada vez más fácilmente, de una manera más simple, para poder mejorar nuestra toma de decisión. Y ahora sí, para que, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo es el proceso, para poder de alguna manera realizar, por ejemplo, la analítica descriptiva? Aquí lo que tenemos es básicamente lo que tenemos que hacer, y van a ver que mucho de todo esto es mucho aporte no tecnológico, sino que aporte fundamentalmente humano. Primeramente lo que se tiene que realizar es, bueno, conocer cuál es el proceso con el cual nosotros estamos interesados en de alguna manera producir una toma de decisión sobre qué tema de este proceso nos interesa, de manera tal de que esta persona que teníamos acá al final del proceso va a estar también al principio, de alguna manera analizando el proceso y haciéndose alguna pregunta. ¿Qué es lo que yo quiero mejorar? ¿Qué es lo que yo quiero hacer en este proceso que los datos me puedan ayudar? A partir de esa primera pregunta que se va a hacer esta persona, va a tener que de alguna manera decir, bueno, ¿y qué datos yo necesito o me podrían ayudar? ¿Eh? Si es un problema de una máquina, bueno, ¿qué sensores tengo? Si es un problema de demanda, bueno, ¿cuáles realmente todas las ventas que tuvimos durante tantos años? ¿Qué productos se vendieron? ¿En qué sectores se vendieron? ¿Cuáles fueron los clientes? Bueno, en base a eso voy a tener que de alguna manera ir a buscar esta fuente de datos que no va a estar en un único lado. Generalmente está dispersa. Por eso es que aquí tenemos como cubitos, cilindros, distintos Mm. tipos. Y en la primera etapa de este proceso es justamente integrar esta información que está dispersa. Tal vez está en una computadora, tal vez en una está en Excel, otra está en otro formato, en otro en una base de datos. Entonces, en la primera etapa, aquí sí ya ingresa la gente de sistemas de la organización o alguien de sistemas que de alguna manera lo que puede hacer es traducir esta necesidad que tiene esta persona de buscar esta cantidad de información, estos datos, para poder integrarlos y juntarlos en un lugar que se le denomina almacén de datos o data warehouse. Es decir, lo primero que se hay que hacer es, por supuesto, tener datos, o si no, ir a buscar esos datos, a veces comprar esos datos, para poder de alguna manera
juntarlos y empezar a la etapa más dura de todo este proceso, que es justamente la selección, limpieza y transformación de datos. Esta etapa es una etapa que lleva prácticamente el 80% del tiempo de todo este proceso, que es estos datos que nosotros justamente hemos juntado. Generalmente hay faltantes, hay datos que están errados. De alguna manera tenemos que seleccionar cuáles son los datos que voy a utilizar y cuáles no. Y aquí no queda otra que hay que utilizar el cerebro humano para ir analizando estos datos e ir filtrando, limpiando y arreglando estos datos. Por ejemplo, puede ser que nosotros tengamos que cargar datos por ejemplo, del DNI, ¿sí? De la persona que justamente nosotros estamos trabajando en esta base de datos. Bueno, puede ser que en algunos DNI le pongan con punto, otros sin punto, otras le pongan con coma, otras pongan datos errados en texto. Bueno, todos esos errores tenemos que de alguna manera, hay que unificarlos para que de alguna manera los datos seleccionados estén limpios. Es decir, que los datos que nosotros ingresemos a este sistema de analítica de datos sean datos reales. Imagínense si nosotros ingresamos datos falsos al sistema de analítica de datos, y indudablemente, si nosotros aquí tenemos datos falsos, la ayuda que nos puede llegar a dar es, en vez de una ayuda, es en realidad un error. Con lo cual, cada uno de estos sistemas, ya sea de analítica descriptiva o de analítica predictiva, los datos con los cuales tenemos que haber generado estas dos herramientas tienen que ser buenos. Con lo cual, esta etapa es crítica. Datos que realmente estén limpios, se les denomina. Datos que realmente nos estén representando al proceso para que no tengamos problemas después. Una vez que tenemos entonces los datos seleccionados y limpios, nos queda justamente la etapa de lo que se llama la visualización del tablero de control o el dashboard. Es decir, lo que hace este sistema es toma estos datos y de alguna manera los presenta a la persona que tiene que tomar la decisión de una manera que él pueda, mirándolos, analizándolos, tomando sus propias decisiones de qué relaciones existen entre una variable y otra en función de lo que él había pensado que estaba buscando, para que de alguna manera él diagnostique, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que puedo hacer y pueda mejorar su toma de decisión. Para poder verlo un poquitito mejor, me gustaría mostrarles cómo es un tablero de control, para que de alguna manera podamos entender más claramente de qué estamos hablando y cómo realmente esto se da. Para eso les voy a mostrar este tablero de control que pregunto si lo están viendo en este momento. ¿Sí? Bien. Sí, se ve bien. Es básicamente una información, datos, como teníamos allí, mostrados en un tablero de control. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de tablero de control? Esto está hecho en Power BI, se puede hacer en Salesforce, en Qlik. Hay un montón de software hoy en día en el mercado, muchos de esos gratuitos también, para poder utilizarlos. Básicamente aquí la ventaja que tiene este tipo de sistemas es que si uno marca alguna de estas variables, le va a empezar a decir qué relación existe en unas entre otras. Entonces uno empieza a tomar decisiones y decir, quiere decir, este caso después lo vamos a terminar de ver, es el caso de un banco, el banco BPI, es un banco de Portugal, en el cual lo que se trataba de hacer en este caso, la persona justamente que estaba tratando de tomar decisiones, lo que quería saber es a quién tengo que llamar por teléfono de todos mis clientes para que adquieran un plazo fijo. Habían tomado datos, habían llamado los años anteriores a todos los clientes, algunos habían adquirido el plazo fijo y otros no lo habían adquirido. Es decir, la gran cantidad, como vemos acá, no habían adquirido el plazo fijo y un pequeño grupo de personas sí lo habían adquirido. Y lo que querían saber es, en el futuro, ¿a quién tengo que llamar? Es decir, me gustaría llamar solamente a los que adquieren el plazo fijo y no llamarlos a todos, porque estoy perdiendo mucho dinero en las llamadas telefónicas a toda esta gente que no adquiere el plazo fijo cuando yo quisiera llamarlo solamente a esto. Este tablero de control lo que nos dice es, por ejemplo, fíjense que aquí hay una gran diferencia entre esto, lo que es el valor medio. Fíjense que esto es el valor que está en el fondo, es básicamente el promedio de toda la gente, y lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, los que no tienen crédito hipotecario, aparentemente hay más personas que adquieren el plazo fijo que los que sí tienen un crédito hipotecario. Querría decir que aparentemente si yo llamo a estos que no tienen un crédito hipotecario, podría mejorar mi performance de
si yo realizo o no este tipo de llamadas. Es decir, que de esta manera estos tableros de control dinámicamente nos pueden dar información, y no solamente sobre esto. Por ejemplo, yo podría determinar, a ver, cómo son los gerentes, de este banco, y poder analizar en qué, miren, bueno, los gerentes, fíjense, nos dicen la mayoría son universitarios, no tienen un crédito hipotecario, estos son iguales que la media prácticamente en todos lados, y sí, aproximadamente, fíjense que en su mayoría son alrededor de 30 años. Y así yo puedo empezar a sacar información, de los mismos datos que ya tenía del pasado para poder tomar nuevas decisiones, ¿sí? Entonces, de esta manera, analizando este tipo de tableros de control, mirándolos y con esta nueva adquisición, digamos, de inteligencia analítica, puedo de alguna manera mejorar mi toma de decisión a partir de estos tableros de control. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que se les ocurra? ¿Seguimos? Adelante, Pedro. Muy bien. Vamos entonces a volver a nuestro... a la toma de decisiones entonces de analítica descriptiva. Una vez que hemos visto cuál es el proceso de la analítica descriptiva, lo que vamos a ver es cómo es la analítica predictiva. Y como verán, la diferencia no es tan grande. La primera etapa es exactamente la misma, es decir, que lo único que va a estar cambiando es que el aprendizaje automático, en lugar de la visualización que teníamos antes, aparece ahora el machine learning o el aprendizaje automático. Es decir, que básicamente, fíjense que la diferencia es que la diferencia es, en lugar de tener que armar un tablero de control a partir de los datos, ahora lo que vamos a hacer a través de este tipo de algoritmos es generar un modelo probabilístico. Se pueden generar distintos tipos de modelos y se pueden verificar cuáles de estos modelos son los que mejor resultados nos dan, de manera tal de que ya ahora en forma automática estos modelos analizan los datos y nos generan conocimiento. Es decir, que ya no necesito yo hacer este análisis y me lo va a decir en forma automática. Mirá, si vos llamás realmente a aquellos que no tienen un crédito hipotecario, vas a tener una mejor performance, sin necesidad de tener ni siquiera que armar el tablero de control. No quiere decir eso de que no es bueno hacer ambas cosas, porque de esta manera la persona, que está dentro de este proceso, nosotros le llamamos el experto del dominio. El dominio es del que conoce realmente, por ejemplo, en este caso del banco, le genera, digamos, un aumento también de conocimiento personal, no solamente que aprende la máquina, sino que aprende también él. Por lo tanto, se pueden utilizar ambos dos sistemas, como habíamos visto anteriormente, para mejorar nuestra toma de decisión. Una vez que tenemos entonces generado estos modelos automáticamente nos generan un conocimiento y de alguna manera nos van a recomendar, a esta persona para mejorar su toma de decisión. Porque estos sistemas ya directamente le van a decir, conviene que hagas tal cosa. Es más probable que las personas adquieran, por ejemplo, un plazo fijo si tienen estas características. Cosas que lo hizo analizando estos modelos, todas las combinaciones posibles de datos, cosas que nosotros tal vez no podíamos hacer analizando algunas de estas variables y las combinaciones entre ellas. Como nosotros vimos en el gráfico recién, analizamos la variación entre dos o tres variables entre sí. Bueno, este tipo de algoritmos de inteligencia artificial lo que hacen es, de alguna manera, utilizan toda su inteligencia, digamos, computacional para hacer todas las combinaciones posibles y nos muestran realmente cuáles son las más importantes. Por eso es que es tan importante justamente el uso de la inteligencia artificial para mejorar más todavía nuestra toma de decisión. Y por último nos quedaría la analítica prescriptiva, que básicamente es exactamente igual a la predictiva, pero ya no nos da, digamos, una recomendación de lo que hacer, sino que automáticamente estos sistemas toman la acción en forma automática directamente. Por eso es que esta analítica prescriptiva hoy en día se utiliza solamente en algunos procesos que no son críticos. Imagínense si este proceso es, por ejemplo, ir a un médico a que nos diga si realmente tenemos una enfermedad de cáncer y nos tenemos que operar o no, y que la máquina nos determine que lo tienen que hacer. Es más, la máquina hasta nos podría automáticamente operar.
Bueno, hoy en día este tipo de cosas no se realizan así, sino que indudablemente se realizan a través de la analítica predictiva y se coloca un médico finalmente al final de toda esta cadena para que tome él la decisión y que después realmente realice la consulta, tal vez intermédico, como para poder estar asegurarse, digamos, de lo que está ocurriendo y que se tome la decisión. Pero hay otros sistemas en donde no es necesario porque no es tan crítico y estos sistemas de analítica prescriptiva sí funcionan. Lo podemos ver simplemente en sistemas de recomendación, por ejemplo, de películas, de música, en donde sí, los sistemas toman información de lo que nosotros hemos estado haciendo anteriormente y nos recomiendan películas o audios o música de personas que de alguna manera similares a nosotros han visto o escuchado este tipo de músicas y que nos la han recomendado porque les ha parecido buena, bueno, nos vuelve a recomendar a nosotros en forma automática. Es decir, que este tipo de sistemas de analítica prescriptiva se utilizan, pero no en sistemas tan críticos como los que se pueden utilizar en la analítica predictiva. Bueno, por último, así antes de que lleguemos a las preguntas, porque me gustaría que me dijeran a ver algunas consultas o de qué podemos conversar al respecto, quería comentarles un poquitito cómo es este ejemplo que les estuve mostrando del caso del banco BPI de Portugal. Como les comentaba antes, era un banco en donde la problemática que tenía la persona que tenía que tomar la decisión era llamar por teléfono a todos los clientes del banco para obtener una pequeña cantidad de plazos fijos. Esto fue lo que habían hecho durante los últimos años, era, digamos, la práctica habitual del banco. Se llamaba por teléfono a todos los clientes, informándoles de que tenían una tasa preferencial si adquirían un plazo fijo. Y de esa manera, entonces, posteriormente, al finalizar el año, se podía de alguna manera armar la base de datos en la cual se tenían en cada una de las filas a todos los clientes y en función de los distintos datos de cada uno de los clientes se obtenía finalmente el último valor, que era el de interés, si adquiría o no un plazo fijo. Esto se había realizado y realmente en la campaña original, utilizando, digamos, la fuerza bruta, llamémosle, es decir, la toma de decisión sin datos, se había obtenido una rentabilidad de 767.000 euros, en este caso, llamando a todos los clientes. Es decir, se llamaba a 45.000 clientes y solamente se obtenían 5.000 plazos fijos, pero eso generaba igualmente una rentabilidad interesante para el banco. Pero el banco dijo, ¿no podremos de alguna manera utilizar esto y armar un tablero de comando, un tablero de mando, un dashboard, que nos pueda ayudar a tomar una decisión un poco más inteligente? Y es así como entonces se genera ese tablero de mando y el tablero de mando, como habíamos visto recién, le propuso al operador que llamar no a todos los clientes, sino solamente a aquellos que no debían crédito, a los que estaban sin crédito hipotecario, sin préstamo y que tenían un saldo positivo en la caja de ahorro. Haciendo esto el próximo año, entonces no se llamó a todos los clientes, se llamó a menor cantidad de clientes, solamente se llamó a este tipo de clientes y de esa manera se obtuvo en esta campaña de analítica descriptiva mejorar la rentabilidad a prácticamente el doble de lo que se tenía en la campaña original. Es decir, que aquí lo que podemos ver, esto vendría a ser la toma de decisión sin datos, mejorada por una toma de decisión a través de una analítica descriptiva, donde realmente el experto del banco analizó este tablero de control y llegó a esta conclusión de que era lo mejor. Ahora, posteriormente dijeron, ¿y por qué no ponemos un algoritmo de inteligencia artificial? Se utilizó un sistema que se llama Random Forest, el modelo algorítmico, y se puso este nuevo sistema y directamente se le pedía al call center que llamara a aquellos que el algoritmo les decía que tenía que llamar. Es decir, que marcaba de los 45.000 clientes aquellos a los que realmente tenías que llamar. Y de esa manera se logró un beneficio de 4 millones de euros en lugar de los 767.900 originalmente. Con lo cual vemos que este salto realmente importante en la mejora de la toma de decisión se obtiene en pasos escalonados, mejorando por supuesto con una analítica descriptiva, cosa que podemos hacer fácilmente en nuestras pequeñas organizaciones, y aplicando la inteligencia artificial, indudablemente las mejoras pueden llegar a ser realmente muy, pero muy importantes. Bien, Te me creo acabas, que hemos... te me acabas de adelantar a la pregunta que yo iba a hacer. Bueno, primero, muchas gracias, Pedro. Creo que todo un lujo lo que me abriste la mente en varias Muy cosas, ¿no? bueno. Y espero que a las personas que nos están acompañando también. Pero mi pregunta era,
cómo integro esto hoy a la inteligencia artificial, porque es algo de lo cual todo el mundo está hablando, o cómo lo integro en, no sé si tú manejas el tema, pero en términos prácticos, ¿no? A ver, Porque, pues, lo a que ver, vimos yo tengo recientemente, una, previo, yo sí. tengo una lectura de la inteligencia artificial, que por ahí no es la que tiene todo el mundo, no es, para mí es la mejor asistente que he tenido, pero no es más que un asistente, con lo bueno y lo malo que eso conlleva. Sí, te Eh, cuento sí, hay un problema de léxico. Todo ujú, esto, desde que empezamos a trabajar con el tema de lo que es Big Data, tenemos ujú, un problema de léxico, porque, por ejemplo, se empezó a hablar de Machine Learning o de aprendizaje ujú, automático, sí, de minería de datos, data mining, Big Data, eh, y ahora se usa inteligencia artificial por lo que es en realidad inteligencia artificial generativa, ChatGPT. sí. No estamos hablando de eso en este No, caso. yo sé, el Bien, no, tema pero es que es, tengo muchas los veces se datos. habla, y cuando se habla y hasta cuando se habla de tecnología se está a veces hablando solamente de esto. En este caso, lo que estamos hablando de aprendizaje automático o machine learning, existen algoritmos, que básicamente este Excel, con el Excel yo generé el tablero de comando, ¿sí? Porque yo tenía datos en filas y columnas con un Excel con datos, ¿eh? A partir de esos datos, yo esos datos se los puedo dar a un Power BI y me hace el tablero de control que vimos recién. Pero yo esos mismos datos, puestos de la misma manera, se los puedo dar a un algoritmo, de Machine Learning y me da el resultado también, sin necesidad de ni siquiera de hacerme un gráfico. Me da simplemente diciéndome a quién tengo que llamar. Es decir, que es un recomendador en el fondo. No es complejo, realmente la complejidad cada vez es más simple y cada vez hay más facilidad de poder hacerlo, pero indudablemente allí se necesita de los expertos que hoy en día todavía no empezamos a tener en el mercado. Porque para manejar este tipo de herramientas se necesitan justamente los científicos de datos, para lo cual se necesita una licenciatura en ciencia de datos. Bueno, la Claro. licenciatura en ciencia de datos que en este momento está corriendo es la de la UBA, es la más antigua. Recién están en el último año los alumnos. Todavía no tenemos licenciados en ciencia de datos egresados, por ejemplo. Es decir, Sí. que muchas de las personas que trabajamos en este tema, trabajamos porque hemos venido de otras áreas, yo por ejemplo de electrónica o de sistemas, muchos otros, y se han dedicado a todo esto. Pero indudablemente ahí sí se necesita en el área de inteligencia artificial a expertos que puedan manipular estos datos y generar estos resultados, pero que son tan extraordinarios, porque en realidad, como has visto, la mejora es realmente sustancial. Pero No, sí, indudablemente va a sin haber que duda. invertir en gente para que trabaje en esto. Los bancos lo Perfecto. están haciendo, grandes empresas tienen ya sus grupitos, pero para que se den una idea, por ejemplo, Banco Hipotecario tiene 3 o 4 personas que están trabajando en esto, nada más, en la Argentina, Ujú. ¿no? Banco Hipotecario Argentino. Quiere decir que no es una cosa que esté, digamos, que haya gran cantidad de científicos de datos o alumnos, porque en el fondo son alumnos que están trabajando en estos temas, que de alguna manera estén involucrados. En general, empiezan a haber empresas, pequeñas empresas, que trabajan con esto, con lo cual nosotros lo que podemos hacer es pedirles este servicio, que ellos nos analicen los datos y nos generen este algoritmo de inteligencia artificial, porque una vez que nos lo generan, como vos bien decís, es utilizarlo. Nosotros lo que tenemos que hacer es usarlo. Le ponemos los datos por un lado y nos dice lo que tenemos que hacer por el otro. El asunto es Ok. creer. Esto es un problema casi de fe. Creer de que esto realmente me va a mejorar mi toma de decisión. Pero para eso lo que se necesita es hacer pruebas, ensayos, como vimos recién, y ver cómo realmente podemos de alguna manera vender esta idea a los dueños, a la alta dirección, y que se den cuenta de que el uso de los datos realmente mejoran sustancialmente la toma de decisión. Perfecto. ¿Alguna pregunta? Esto es una oportunidad de lujo tener aquí a Pedro, ¿eh? Así que aprovechen. A ver. Bueno, yo te disparo una preguntita, Pedro, como para ver todo lo que vos estuviste tratando. Y pensando en Power BI, pensando en empresas pequeñas, medianas o en empresas medianas, digamos, ¿qué obstáculos más comunes? Vos estuviste hace poco presidiendo, moderando un foro que es para mandos medios, ¿no? Donde se habló específicamente del tema de las tecnologías. Yo estuve presente en ese foro y también se habló del tema de las personas, del tema de gestionar cambios y demás. O sea, acá estuvimos hablando de tecnología frente a lo organizacional, digamos, la gestión versus, por decirlo de alguna manera, los problemas a resolver cotidianos de una organización. Algunos son más estratégicos que otros, otros son más operativos.
Pero ¿qué obstáculos le ves desde el punto de vista, digamos, comunes que uno se puede encontrar a pesar de que las herramientas están disponibles con bajo nivel de inversión para una empresa que por ahí tiene bajo presupuesto como para poder invertir en este enfoque, ¿no? Sí, la inversión a nivel, digamos, de lo que es la analítica descriptiva, es decir, lo que es Power BI o tableros de control o dashboard, es realmente muy baja. Pero sí se Es necesita bajo. tener un involucramiento de la alta dirección, primeramente, porque si uno empieza de abajo y genera, digamos, este tipo de procedimientos, realmente a veces nos ocurre eso, que la alta dirección descree de este tipo de herramientas. Siempre lo venimos haciendo de la otra manera. ¿Para qué voy a invertir ahora con todos los riesgos? Porque es un riesgo en el fondo estar cambiando de la metodología. Bueno, entonces el primer el factor humano desde la alta dirección. Por otro lado, es después tener las personas dentro de la organización que lo puedan llevar a cabo. ¿Sí? Va a haber que poner una persona que se especialice en Power BI, que si en ese momento no lo conoce, a pesar de que sea gratuito, tiene que hacerlo. Es muy simple, nosotros lo hemos hecho en varias organizaciones, simplemente con un mes de entrenamiento de las personas se puede lograr que cada sector tenga su propio tablero, porque los tableros de control son cada uno distinto, porque cada pregunta que tiene en un sector es distinto el de compras que el de expedición, o el de comercialización, o el de marketing. Entonces, cada uno va a tener que de alguna manera manipular sus propios tableros para poder mejorar su toma de decisión. Y por Mm. último, creo que lo más importante es tener datos, por lo cual yo lo que les recomiendo es, por lo menos, guardemos los datos que tenemos, almacenemos la información, tratemos de tener información de lo más certera y limpia posible, porque en algún momento eso nos va a servir a cada una de nuestras organizaciones Listo. con cada vez un costo menor. Ah, perfecto, perfecto. Bien, Roberto Bolívar nos escribe, bueno, tenemos aquí primero previamente un comentario de Eduardo, dice muy buena y clara la presentación, y después dice, coincido con el hecho de que la etapa crítica es la selección, limpieza y transformación de los datos, pero a veces esto implica la migración de sistemas obsoletos a otros acordes a la actualidad de la compañía. Y Sí. después, sí, 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 es que realmente es lo que yo les comentaba. Ujú. Es un gran costo ese. Pero ahí no necesitamos personal muy idóneo. Esa es una de las cosas buenas. No necesitamos poner al experto del dominio para que analice los datos. Ahí podemos, generalmente, yo lo que he visto, se puede poner un analista, una chica joven, un chico joven, que tiene que tener mucha paciencia. La selección tiene que ser importante porque le tiene que dedicar mucho tiempo a mirar muchos números, a analizar y a trabajar sobre esos datos. Pero es importante esa etapa y es necesaria, ¿eh? Pero a veces se puede utilizar sistemas viejos de manera tal de que hasta que, por supuesto, haga la reinversión y poder mejorarlos, pero este tipo de tareas es una tarea humana que se puede de alguna manera realizar. Le cuento, nosotros lo hemos realizado en una empresa que trabajaba para la distribuidora de energía eléctrica, donde los sistemas realmente eran muy, muy malos. La información venía dispersa de distintas formas. Bueno, se ponía una persona que estaba trabajando full time analizando los datos de toda la compañía y de esa manera ella podía de alguna manera presentar esa información limpia para que las distintas áreas de la compañía pudieran realizar la toma de decisión con datos de manera certera con esos datos limpios. Pero sí es una tarea ardua y dura, pero no es compleja. Bien. Eh, la pregunta de Roberto Bolívar dice, dentro de la gran cantidad de herramientas de inteligencia artificial, ¿cómo puedo llegar a la adecuada a mis necesidades para pasar de la analítica descriptiva a predictiva y a prescriptiva? Bueno, existen, el problema es que encima está cambiando mucho porque justamente la tecnología estamos en pleno cambio, con lo cual primeramente se necesita tener a la persona adecuada. Es decir, yo creo que lo más importante es la selección de esa persona que se va a dedicar a trabajar. Y esa persona ya trae, digamos, un know-how de cómo hacerlo. Hay muchas herramientas, hay herramientas de programación en Python, hay herramientas de nivel superior. Es decir, no es que exista una que sea la mejor y esto va cambiando. Antes teníamos un software que se llamaba R. Desde el punto de vista informático hay distintos tipos de herramientas que hacen exactamente lo mismo de maneras diferentes y va a depender muchísimo también de la cantidad de datos que uno esté manipulando, si necesita trabajar en la nube o si uno puede realmente trabajar con datos de una pequeña pyme en donde uno puede trabajar con software propietario dentro de su misma computadora. Existen software gratuitos, nosotros utilizamos un software de la Universidad de Waikato que se llama Weka, 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 el cual es gratuito y puede analizar datos. Es lento si la cantidad de información que tiene es mucho, pero puede realizar algoritmos de los más sofisticados, hasta redes neuronales, de una manera que uno podría ya armar de este tipo de aprendizaje
automático de Machine Learning con software que son realmente gratuitos, porque todos los demás que hemos hablado son todos software gratuitos, pero se necesita la persona que los programe. Y ahí sí es necesario invertir en el recurso humano. Buenísimo. Yo te cuento que mientras tú estabas haciendo la presentación y te estaba escuchando, yo tengo un cliente en Comodoro Rivadavia, que es una clínica importante de la zona, y estamos haciendo un proceso de mejora de su call center. Ujú. Entonces, ellos me pasaron el gráfico de sus estadísticas, pero era una cosa literalmente del siglo pasado. Y mi socio y yo tuvimos que sentarnos a analizar todos los datos. Y ahorita mientras tú estabas, yo agarré el Excel que ellos me pasaron y lo puse en inteligencia artificial y casi que me dio el 80% y más cosas de lo que yo hubiese podido analizar, ¿no? Sí, una cosa interesante de lo que Pero vos después hay que decís. ver para qué usamos eso, ¿no? No, Que es lo una cosa importante. interesante que es importante diferenciar, porque no hablamos de la estadística. Durante Claro. muchos años se analizaban los datos estadísticamente. ¿Qué diferencia tiene la estadística con la inteligencia artificial o el machine learning, en realidad, con el aprendizaje automático? Mm. La diferencia es que la estadística nos da valores promedios, desviaciones, nos habla de la característica genérica de esa información. En cambio, el machine learning nos dice, Juan Pérez es al que vos tenés que llamar. Ujú. Nos identifica exactamente cada una de las personas. Esta es la gran diferencia entre la inteligencia artificial y la estadística. No hay que desecharla ninguna de las dos. Las dos nos dan información, una en forma global, pero la otra nos da una información de cada una de las personas o de cada uno de los ítems que a nosotros nos interesa. Perfecto, gracias Eduardo por acompañarnos. Perfecto. Tiene otra reunión. Yo tengo una última pregunta. Bueno, tengo muchas, pero por mi área de expertise, por ahí mis preguntas no son tan técnicas, Pedro. Pero ¿cómo ves tú a las empresas de Latinoamérica y especialmente a las pymes? O sea, ¿cómo hacen, cómo pueden superar esas barreras iniciales para adoptar este enfoque, ¿no? Que me parece súper interesante, pero yo creo que una Sí, pyme, una pyme puede tener Una, ciertas percepciones Sí, es que... buena pregunta, Ramón, en realidad, ahora dándole la palabra a Pedro, porque es un cambio de enfoque en realidad, ¿no? Que se está en tránsito con las herramientas, pero es un cambio de enfoque de gestión también, Total, ¿no? Como para ir buscando total, oportunidades de negocio, baja de costos, más competitividad, Pedro, como para resumirlo, ¿no? exacto. En un concepto, va. Pero sí, está a buena ver, la Sí, ¿qué es sí, lo, qué pregunta, es lo que yo Ramón. les propongo? Utilizar Ujú. un prototipo, hacer un modelo de algún caso de negocio pequeño, simple, conocido, del que ya se tengan datos y experimentar, ya sea en tablero de control, ya sea en machine learning, de manera tal de poder demostrarle a la alta dirección o demostrarse a sí mismo, si uno es el dueño que está implementando este nuevo cambio, de que estas herramientas realmente dan un resultado real y concreto. No ir a buscar la solución global de la compañía, sino ir a buscar algo pequeño, algo muy limitado y hacer ese tipo de ensayos y pruebas en algo limitado, porque entonces se nos van a reducir justamente todos los tiempos, digamos, de alguna manera de análisis y vamos a poder aprender y la compañía se va a empezar a dar cuenta y la gente va a empezar a darse cuenta de que realmente estas nuevas herramientas que nos está presentando la tecnología son realmente útiles. Para que se den una idea, en Estados Unidos existe dentro de esta cadena que yo les mostré del proceso, una última etapa que se llama storytelling, data storytelling, que es el área de la comunicación de la información a través de los datos. ¿Qué es lo que ocurre en Estados Unidos? Empresas más grandes, generalmente que las nuestras, que empresas que están hace muchos años trabajando sin datos, la alta dirección realmente es reticente a cambiar su forma de trabajar y por eso se necesita todavía un enlace de alguien que enseñe, que muestre, que cuente a través de historias, porque es muy difícil entender estos datos, y menos entender un algoritmo de machine learning. Con lo cual se está poniendo justamente a una persona que viene generalmente del área de la comunicación, experta en poder explicarle a la alta dirección lo bueno que es utilizar estas herramientas en estos casos. Con lo cual, indudablemente, este es un cambio de un paradigma, es un cambio de paradigma que va a depender de las personas fundamentalmente. Sí, Los sí. datos están, las herramientas nos generan los datos, el tema son los cambios, los tenemos que realizar más que nada nosotros porque la tecnología nos va avanzando más rápido que nosotros. Pero nosotros somos lentos en las tomas de nuestras decisiones para cambiar. Ramón, ¿te parece abrimos al público, a ver a la gente, a la Yo audiencia, tengo si hay abierto, preguntas, el están que quiera abiertas? hacer, el Yo que por quiera el hacer una tiempo, pregunta, básicamente, sí, nada por el más, tiempo. Yo, estaba yo, yo previsto, por la mientras gente tanto, también. lo que pasa es que a mí me surgieron muchas
No, esta lógicamente, pregunta lógicamente. porque es un tema que no, y mi visión es más humanista por ahí, ¿no? Pero el tema de la base de datos, de la toma de decisión basada en datos es para mí fundamental, ¿no? En una empresa. Y yo creo, Hugo, que incluso yo te he enseñado lo que yo tuve que desarrollar en Nestlé, un Excel. Una vez te lo enseñé cuando yo estaba en Nestlé porque nadie analizaba los datos de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, Mm. con alguien de mi Ah, equipo de investigación de mercado lo hicimos, ¿no? Sin y es ser importante de los que atrás expertos. Y es importante que atrás de todo esto tiene que haber mucho humano. Fíjense que en ese Sí, proceso el claro. mayor tiempo lo determina la persona. Es decir, que no nos van a dejar sin trabajo la inteligencia artificial, nos va a dar No, más trabajo. no, no tengo Pero ¿qué duda. se va a necesitar? Se va a necesitar a personas que sepan usar la inteligencia artificial. Eso va a ser justamente nuestro cambio. Somos nosotros Ujú. los que tenemos que cambiar para utilizar estas herramientas. Pedro, y la pregunta que hace todo cliente, ¿en cuánto tiempo empiezo a ver los resultados? Los resultados se pueden ver rápidamente si uno utiliza, como yo te dije, un proceso muy puntual de algo que realmente uno tiene. Es decir, algo que no dijimos, ¿para qué se utiliza la analítica de datos? Para encontrar información que yo antes desconocía. Si yo tengo algún proceso que desconozco por qué pasa tal cosa, ahí es donde Ujú. yo tengo que poner el dedo y decir, bueno, voy a utilizar los datos a ver qué es lo que encuentro. Y si encuentro algo, un insight, yo le llamo pepita de oro, si encuentro a través de los datos esa pepita de oro, ya me empiezo a dar cuenta que, esto quiere decir que funciona y rápidamente. Voy a hacerlo en un proceso un poco más amplio, más grande, en vez de tomar Sí. solamente un sector de la compañía, un sector, un producto, bueno, lo voy a hacer para todos los productos y de esa manera va a ir escalando. Está bien, Bueno, no voy a preguntar perfecto. más para no molestar más, Hugo. Y Bueno, por No, al favor, contrario, no, Iván, al contrario. No, yo por si la gente, no sé, en el y, caso de la gente presente tenía algo y- para preguntarle a Pedro, preguntar en general Iván, sobre el Verónica, tema. Roberto, Eder, Dante, Mónica, no sé si tienen, a ver, Eder, con gusto abre el sonido y te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente, ¿Cómo muchas estás, gracias por Eder? el ¿Cómo foro. están? ¿Qué Bueno, tal? bien, bien. Bueno, bajo un poco lo que escuchaba, bajo mi perspectiva y mi experiencia, que siempre he manejado data, o sea, soy financiero, pero manejo data, me gusta mucho meterme en detalle, es básicamente lo que Ujú. dice, ¿no? Lo más importante es la persona que va a modelar el negocio o esta base de datos, porque si no tienes claro qué es lo que vas a analizar desde la parte comercial, marketing, presupuesto, gasto, inversión, riesgo, lo que quieras, el, es como un sistema, ¿no? Puedes tener el SAP R3 o el SAP HANA, que es el mejor del mundo, pero si metes piedras, piedras te va a botar. Y lo mismo justo lo que él decía, ¿no? Que era un poco modelar esta información para tener realmente el análisis que requiere cada área, ¿no? Creo que la persona clave que maneje esta migración a estas nuevas herramientas tiene que saber realmente cómo todas las áreas están integradas como en un granaje, ¿no? Comercial requiere esto, marketing requiere esto, finanzas requiere esto, logística requiere esto, y por ende todo este modelo se va a presentar en este dashboard o en este modelo descriptivo, lo que estaba indicando, ¿no? Lo único bueno, que a diferencia que estas herramientas creo que ya lo veníamos manejando muchos años atrás, desde el Power BI, Power Query, Power Pivot, todo lo que pueda una persona modelar sin estas herramientas es hoy como el Copilot, por ejemplo, que te arroja, ¿no? Ya un poco más de descripción y toma de decisiones, ¿no? Oye, tienes que bajar este cliente porque no te está generando la rentabilidad correcta, ¿no? Creo que simplifica el trabajo, ¿no? Tu proceso que antes te podía tomar 2 horas en hacerlo en un clic, como se dice, ¿no? Una vez que modelas la primera vez y todo sale en automático, ¿no? Ya con un mini análisis, se podría decir, ¿no? De tu negocio. Creo que me parece muy bueno. Yo creo que la pregunta acá es, como ya mencionaban hace rato, son dos culturas diferentes, ¿no? La corporativa y las MIPES, ¿no? Que siempre van a ser reacias a, a invertir más dinero y en personas capacitadas, ¿no? Que ese es el mayor problema de todos, ¿no? Sí, Elder, otra cosa interesante de lo que vos decís y que ahora me viene a la mente es justamente que lo más importante de todo este proceso es hacerse la pregunta adecuada. Y es dificilísima esa pregunta. A nuestros alumnos, cuando a veces les enseñamos todo esto y las herramientas para utilizarlo y decimos, bueno, ahora anda a tu negocio y a ver qué pregunta querés preguntarle vos a los datos. Bueno, esa pregunta es difícil que le salga porque es algo realmente nuevo de cómo puedo hacer yo para
tratar de resolver algún tipo de problema dentro de mi organización a través de los datos. Con lo cual es un entrenamiento que también tenemos que realizar, es un cambio de actitud. Como vos decís, Copilot nos puede ayudar también a analizar en forma más automática lo que nos pueda llegar a estar diciendo un tablero de control que simplemente son gráficos. Pero bueno, esto es un cambio indudablemente de actitud personal y finalmente es un problema de recursos humanos. Ujú. Bueno, muchas gracias entonces a todos ustedes. Buenos días y nos veremos entonces en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Chao.